Buenas noches. En breve se estará uniendo a nosotros Iván Corredor, como lo habíamos anunciado previamente. Don Iván Corredor, Hola Diego, ¿cómo está? ¿cómo has estado? Todo muy bien, todo muy bien. Ah, bueno. Iván, ¿a qué te dedicas por estos ¿Cómo días? vamos? Bien, bien, trabajando mucho la mayor parte del tiempo en la casa, pero sí me toca ir a campo una o dos veces a la semana. ¿Vos qué tal? Bien, bien, llevándola. Con el tema ahí, todo mucho trabajo virtual y llevando la situación, pero bien, Ah, bueno. esperando salir de esto. Iván, para quienes no saben, usted actualmente está dirigiendo el Instituto de Deportes de Tunja. ¿Cómo ha sido ese reto para usted luego de haber sido futbolista profesional? Bueno, no, pues Diego, es satisfactorio ya en otra etapa. Lo conversábamos los dos, una oportunidad que tuvimos en el INDER, cuando empieza todo pues ya venía estudiando, pero nosotros hablábamos de lo que podía ser un retiro, mi retiro en especial, porque pues somos muy amigos, Diego, y hablábamos en el INDER, una oportunidad, una invitación que usted me hizo de unas charlas que salen y que han seguido vivas. De todo esto que íbamos a vivir, eso fue hace 5 o 6 años, y hoy es una realidad muchas cosas de los que hablábamos tomándonos un café con el profe Víctor Luna, con Wilmar, con la gente del INDER de Medellín y pues contentos de hoy estar asumiendo ese reto que ya es desde una parte administrativa. Chévere, chévere porque en lo público pues ahí es una visión muy diferente a lo privado. Ya había tenido la oportunidad de trabajar en empresa privada, pero en lo público se debe uno enfocar más pues como al bienestar general, y el ejercicio está siendo muy bonito, muy contento con un alcalde que me está dando todas las herramientas, un alcalde que le gusta mucho el deporte y eso es fundamental para hacer un buen trabajo en el instituto. Iván, cuando usted era jugador, digamos que una tendencia, seguramente este tema ya le han preguntado, lo han discutido en otros espacios, pero es importante porque muchas veces el futbolista tiene esa idea de ser entrenador, de ligarse de esa manera muchas veces al fútbol. ¿Usted lo consideró en algún momento descartado desde el principio? ¿Usted nunca se visualizó de esa manera? A ver, nunca lo he descartado, pero la verdad, uno en la vida no puede descartar nada porque uno no sabe dar muchas vueltas. Pero sí me enfoqué mucho fue la parte dirigencial. Varias veces he contado la historia, pues que mi hermano me ha hecho la invitación a trabajar con él porque él dice que pues yo veo bien el fútbol y que analizo y que conozco el medio, pero la verdad yo no sé si fue por todo lo que viví desde muy joven de jugador, que cuando retiré quise también tener espacios para la vida familiar, para la vida que son los sábados, los domingos, sí hay que trabajar, pero quise enfocarme más, aparte porque me apasiona, desde que estudiaba administración me gustó más ese tema gerencial, más administrativo, más de relaciones. Y el tema de ser entrenador, pues hasta el momento no ha sido mi fuerte, pues, y no lo he contemplado por el momento, porque afortunadamente desde que me retiro mi carrera en el tema administrativo ha sido de manera ascendente. Muy agradecido con Dios por todo esto que se me ha presentado. Apenas me retiro, empecé a trabajar, he tenido la oportunidad de trabajar en varias instituciones y muy contento de todo lo que he vivido en ese tema administrativo. Pero entonces, cuando usted estaba como futbolista profesional, en ningún momento se le cruzó esa idea. Nos menciona a su hermano, Diego Corredor, actualmente con el Pasto, y seguramente también en esa etapa de él como futbolista, él sí se perfilaba de esa manera. En el caso de Iván nunca fue así. Sí, no, eso desde que empezamos, yo empecé a estudiar administración porque siempre me gustaba eso, era inquieto con el tema, siempre era amigo de los directivos y él también era muy inquieto con su entrenamiento deportivo. Apenas estábamos pues más jóvenes, él ingresa a estudiar de educación física, yo empiezo a estudiar administración de empresas, entonces desde ahí ya uno iba marcando el camino. Iván, usted, hombre boyacense, ¿cómo se dio esa llegada acá a la ciudad de Medellín? De pronto recopilemos algo de cómo fue esa transición de Iván Corredor de pasar de un municipio como Tunja a llegar acá a la ciudad de Medellín.
Bueno, Diego, pues las cosas de la vida cuando Dios lo tiene el destino, el propósito para uno, porque yo estaba en grado 11, y yo ya estaba haciendo papeles para una universidad, me acuerdo, iba a entrar a estudiar ingeniería industrial. Eh, y resulta que a mí me quedaba el último año de categoría juvenil. Mi hermano ya jugaba en el Tolima, pero yo en ese momento todavía no había crecido, yo veía muy difícil llegar a profesional y no estaba como muy entusiasmado en irme a una prueba a un equipo. Entonces, era el último juvenil que jugaba, estaba en Manizales y, y que allá era con Antioquia, Bogotá, Caldas, Boyacá, éramos los cuatro. Entonces yo dije, no, vamos allá a ver qué pasa, era el último juvenil, nos fuimos a jugar allá, hicimos una buena presentación, pues, y me determinan como el mejor jugador del torneo. Me dan como el mejor jugador del torneo. Entonces, pues lo que yo le decía, la vida le va abriendo a uno los espacios, lo pone en el lugar. El entrenador de Antioquia era el profe León Villa. León Villa trabajaba en el Medellín y León Villa habla con don Fernando Jiménez y el profe Octavio Rivera, que ya conocían a mi hermano que había jugado, entonces hubo familiaridad, vieron unos videos y todo, y en cuestión de 15 días ya estaba ya con mis papás, hicieron todo el tema de los derechos deportivos, de los derechos deportivos, de derechos económicos ahora, y me vinculé al Medellín y llegué a jugar, me acuerdo que la primera vez, la primera de liga. Entonces eso fue como cuestión que en un mes me cambió la vida y me cambió el destino. Me llevó a vivir, a jugar en Medellín, allá hice mis estudios, allá viví casi 16 años de mi vida, tengo que no recuerdo, pero eso es una cosa que muchas veces, a veces uno piensa, mucha gente quiere llegar a jugar fútbol profesional y yo pienso que el propósito de Dios es básico así, porque también vi mucha gente que no se le dio la oportunidad o mucha gente buena que no pudo llegar, que se lesionó. Pero lo que usted dice, de estar ya casi listo a entrar a estudiar mi carrera universitaria y que me vieron los scouting del Medellín y llegar al Medellín en un mes fue ese proceso y ahí empieza la historia. Iván, ¿siempre centrocampista, siempre volante creativo o tuvo alguna otra posición antes de esa en la que se dio a conocer en el profesionalismo? Yo cuando jovencito era delantero. ¿Y delantero Entonces, o más por la punta o cómo era, qué características tenía? no era goleador, lo que pasa es que no era lento, pero no era tan potente para ser delantero. Entonces recuerdo que me ponen como de volante por derecha y de 10 en una infantil. Y ahí me quedé, me volví el 10 de la infantil y fue a jugar de 10. Yo al Medellín llego de volante 10, de armador. Pero cuando empiezo en divisiones menores tengo la lesión del ligamento cruzado. Yo era volante 10, desde que el 10 clásico. Y cuando llego ya, tengo la lesión, no sé, me preparé mucho en la parte física y cambié mi juego y cambié mi posición, me volví, fue extremo, un jugador de ida y vuelta, más potente en la parte física. Entonces he tenido varios, también jugué extremo, con el profe Sachi jugué de lateral y de carrilero, con el profe Luna jugué de medio centro, jugábamos Danilson y yo, a veces me ponía de 10, jugué, lo único que en Patriotas jugué también por derecha, por izquierda, de lateral, de volante de marca. Me faltó jugar solo de central y arquero. Y de arquero, la estatura de pronto Sí, ahí no era la más favorable para ello. sí, la estatura no. Y no lo hacía mal, pues me gustaba recochar en los entrenos, pero ya eso es una posición muy dura, es muy de mucho talento. Iván, es poco usual que un futbolista profesional se preocupe también por esa formación académica. ¿En qué momento usted decide alternar el ser jugador activo de Independiente Medellín en ese instante y formarse ya a nivel de educación superior? Bueno, Diego, pues afortunadamente mis papás influyen mucho y en cualquier ser humano influye en la formación que uno tiene desde el hogar. Yo siempre tuve el apoyo, ellos siempre me decían que para cumplir mi sueño de futbolista tenía un tiempo muy corto, entonces que lo aprovechara, que disfrutara, que fuera feliz. Ellos me educaron a lo Finlandia, entonces me dejaban jugar,
toda la cosa, pero que alternara el estudio. Me dijo, aprovéchelo, eso es una profesión privilegiada en todo aspecto, lleve el estudio y cuando pueda lo hace. Entonces, así fue, mis padres empezaron con eso. Yo llego a Medellín y me matriculo en la Bolivariana de una, de entrada. Mis papás me hicieron, no me hicieron porque yo iba con ese compromiso y eso era algo que a mí me nacía. Entonces empiezo a estudiar mi primera universidad fue en la Bolivariana y ahí empezó todo, desde el apoyo de los papás y desde la visión que yo tenía. Yo también tenía el espejo muy claro de mi hermano jugaba en el Deportes Tolima y cuando yo ya llego al Medellín, él ya tenía unas lesiones muy graves en las rodillas. Yo ya lo veía sufriendo, entonces yo dije, esto no es tan fácil. Él también me hablaba, me decía que lo fuera aprovechando y que fuera estudiando, porque esto se va así, ¿no? Yo me acuerdo que yo era el sub-20 y ya después era el gerente del Medellín. entonces, el director de divisiones menores, después el gerente, entonces esto se va así, el tiempo se va así y lo único que quedan son las fotos. Incluso ahí veo que se conecta otro exjugador, Heriberto Velandia, ese central campeón en 2004 con Giancarlos López en esa saga de Independiente Medellín. Iván, ¿y cómo fue alternarlas? Porque pues suena fácil mencionarlo, pero no es nada sencillo el tema de la alta competencia, las concentraciones, los hoteles, los viajes, todo lo que implica el fútbol de alto rendimiento. Sí, total. Y a mí me tocó una época que todavía la virtualidad no estaba tan fortalecida como ahora. Entonces, la mitad de mi carrera la hice presencial, la hice en Bolivariana, en la Autónoma y en la Universidad de Medellín. Cuando me cambio de Medellín, ya me tocó irme para el Deportes Tolima, yo dije, bueno, ¿qué hago? Entonces ya encontré el CEIPA que me ofrecía la carrera a distancia. Entonces, pues al principio era muy duro. Yo veía de a una y de a dos materias. Me acuerdo que entrenamos en Llano Grande, el bus salía, llegamos a las 12 y de ahí coja el carro, veía clase de 12 a 2 y en las noches veía clase de 6 a 10. Cuando estuve lesionado del ligamento del cruzado, que fue casi un año, escogí clase de 6 de la mañana porque podía llegar a terapia a las 8:30. Y Merce, el aficio, me ayudaba porque ya sabía que yo estaba estudiando. Inclusive contaba una anécdota que a nivel profesional pues fue muy raro. El profe Víctor Luna, una vez estábamos en Pilsen, tenía clase de 6 y no, por lo general uno no entrena en las tardes, pero la loco le dio por entrenar por las tardes y en Pilsen. Y entonces yo no voy a poder estudiar cuando 5:20 y en pleno entrenamiento, en la calentura del entreno, llegó y me quitó el peto y me habló al oído y que váyase para clase, hermano. Entonces, muy bacano que él también me ayudó, los dirigentes de ese tiempo sabían, y al principio lo que le decía fue muy lento, pero está en la disposición. Entrenaba en la mañana, estudiaba en la mañana y en la noche, y así llevé cuarto, quinto semestre hasta que me cambié al CEIPA, donde ya termino todo el tema tiempo después. Saludo especial, ahí se van uniendo varios amigos, Jorge González, amigo del colegio, a Oscar Ríos también el colega, a Sara Cuenca, bueno, muchas personas también. Colombiano Violenta, gracias por el mensaje. Iván, y ya en el tema de las lesiones, titulamos este conversatorio como Gambeteando Obstáculos, que es el mismo título de una conferencia, de un espacio ahí de conversación que tuvimos en el Inder Medellín cuando estaba empezando a proyectarse usted en ese campo también de lo social, no solo del deporte visto como esa posibilidad de competir, de superar al otro, sino también desde el deporte para transformar la existencia, y creo que desde su propia vida usted encarna esa posibilidad de ser formado integralmente, no solo desde esa visión físico-atlética, táctica, estratégica, sino también trascender en el tema académico. Ve, Iván, se fue el sonido. Iván, se te fue el sonido, no se te escucha en este instante. A ver, revisemos. Voy leyendo acá a Andrés Marín, que dice, yo estaba allí en ese momento de la anécdota con el profe Luna. Ahí creo que se recuperó el sonido, Iván. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí. Ahí sí. Espera, por la silla. Estoy retirado de... Ah, este es un conversatorio entre amigos, ahí vamos ubicándonos mejor. Ahí está perfecto. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí se escucha muy bien. Saluda a Estela Silvera allá en Paraguay, una muy buena amiga. Entonces, sí, nos estás contando ahí de esa mirada también, de esa formación integral, más allá, y todas las lesiones que a usted le tocó superar, sí, esas adversidades.
Sí, o sea, pues yo pude, gracias a Dios, cumplir mi sueño de jugar fútbol, pero fue muy traumático. De pronto yo no pude, no siento un complejo porque pude haber llegado mucho más lejos como la mayoría de mi camada, porque yo soy de la camada de Jackson, Pino, Cuadrado, César Baloyes, Castrillón, todos y Diego Álvarez, y yo era titular ahí. Pero ¿qué pasa? Yo no sé, mi Dios me tenía para eso, porque a los 20 años me lesionó el ligamento cruzado anterior. Nos operan como a 4 jugadores, los recuerdo los nombres: Juan David Batista, Lucho Arango, y yo estaba ahí. Me acuerdo que volvimos, inclusive ellos ya habían jugado profesional y yo no. Entonces cuando ellos vuelven y a ellos los sacan del equipo y a mí no me sacan. Entonces yo, no, en la vida me seguía mostrando eso. Después me recupero de esa lesión, empiezo a jugar y me aparece una lesión en la columna que todavía la tengo, ya quedé con eso, es una espondilolisis, algo así. Yo ni le volví a parar bolas porque ahí medio me molesta y todo eso, y duré un año sin jugar. Y también, y vuelvo del año. En ese tiempo estaba me acuerdo, con otro pelado de apellido Morales que tenía una hernia discal. Y yo tenía esa lesión. Y nos recuperamos. A él lo sacan y a mí no. Y yo decía, continuaba. Y vuelvo. Y entonces lo que pasa es que yo retornaba y fue pucha, y mostraba cosas. Entonces, pero ya después tuve una época que empecé a jugar como desde los 24 hasta los 26 años en Medellín. Y ya después de ahí es que me aparece, por un golpe que tuve en un menisco en el 2008, una artrosis en la otra rodilla. Y llevé mi carrera así, fue traumática, no, después volví a retomar mi nivel en el final de mi carrera, porque yo me había retirado a los 30 años, tomé la decisión de retirarme, después duré un año quieto, después volví a jugar y volví mejor porque me fortalecí, pero entonces fue muy bonita, pero muy traumática, llena de lesiones, llena de inconvenientes, pero nunca desfallecí y eso me permitió ponerle a la historia que nos inventamos con Diego, Gambeteando Obstáculos, porque fuimos sorteando y todo ese aprendizaje me ha servido para encarar lo que enfrento en mi presente, que es ya una parte dirigencial, otra etapa de la vida, donde de pronto ya no existen esos temas de mucho ego, de mucha cosa, pero enfocados en una parte muy bonita que se está viviendo ahora. Iván, recuerdo ese momento en el que usted se retiró por primera vez. ¿Cómo se dio ese regreso, esa decisión de volver a las canchas? Diego, me acuerdo que yo me retiro porque sí, vuelvo a Equidad y esa rodilla me molestaba mucho. Se me inflamaba, yo entrenaba, yo aprendí a sacarme, eso lo hace un ortopedista, el líquido de la rodilla con la jeringa. Yo me lo sacaba en los hoteles, en las concentraciones. Eso parece aceite de cocina. Entonces, a tal punto llega uno de esa situación. Entonces, yo me sentía limitado porque mi juego era de pronto de cambio de ritmo, de agilidad, y me sentía limitado. Entonces, duré un semestre en la Equidad y yo hablé con el médico, le dije que gracias, él también me ayudó mucho, las directivas de quedar muy bien, y les dije que yo me sentía que no estaba cobrando un sueldo bien, que no les podía aportar. Entonces, tenía año y medio de contrato y rescindí. Y me tocó enfrentar otras cosas, pero bueno, paré como 6 meses, me dediqué a otras cosas con mi papá, quien es mi socio todavía en muchas cosas. Me dediqué a eso. Después me dio por meterme a un torneo, como decir, en un equipo como Ferroválvulas, no sé, ahí me llamaban y yo jugaba los domingos. Y resulta que quedé goleador. Entonces el entrenamiento lo estaba viendo el asistente del profe Harold Rivera, el preparador físico, Harold Rodríguez, el que es el preparador físico del profe Eduardo Lara, y él me vio jugar y me dijo, yo lo pongo a jugar de nuevo. Preparemos estos 5 meses, fortalezcamos la rodilla y preséntese la pretemporada. Pues yo ya había estado en el ascenso, entonces un directivo de Patriotas vio el ascenso contra el América y le llamó la atención mi tema. Inclusive yo hablaba con él y la parte mental. Saludo a Anderson Zapata, se está haciendo ahí. Hablando del cambio de ritmo, Iván, creo que esa característica, ahí el paréntesis, esa característica del cambio de ritmo suyo
fue un tema que lo hizo resaltar en el balompié colombiano. Sí, inclusive ahorita al final hay una historia del año pasado que inclusive intenté volver a jugar fútbol. Ahorita la voy a contar, fue muy, muy bonita. Pero entonces esa vez me preparé 6 meses y me presento a la pretemporada. Entonces, como que unos como escépticos, pero ese man se está... Empezamos y un día íbamos a hacer práctica de fútbol. Entonces ese día fueron todos los directivos. Y en el entreno hice 2 goles. Yo parecía un niño jugando. Me dolía la rodilla, pero yo era, ahí yo no sé, más fuerte que todo. Y ese tiempo que jugué lo llevé así, me dolía, pero como que uno como que no era fuerte mentalmente y el dolor se iba porque uno no se enfocaba, no enfocaba el dolor a la rodilla. Entonces jugué 2 años espectaculares donde jugué casi todos mis partidos, no me importaba cuánto me pagaban, no me importaba nada, estaba dedicado solo a divertirme y hacer algo que no podía haber hecho, que era jugar a buen nivel en el equipo que había ayudado a ascender. Entonces jugué 2 años, jugué casi, como 70, 80 partidos, peleamos con Patriotas, hicimos buen puntaje, lo abandonamos del descenso, fuimos a una suramericana. Entonces llega enero y la verdad me pasó una cosa que es lo que probable escuché al pibe una vez. Llegó enero y empezamos en la pretemporada y no sé, me empezó a dar pereza. Y ahí estaba como en ese punto coyuntural de saludos a Sebas Botero, me está escribiendo. Sí, saludos a Sebastián Botero, gran jugador, también un tipo que analiza muy bien el juego. Yo creo que él va a llegar a ser entrenador muy destacado si sigue ese camino que lleva. Y saludo también por aquí a Alejandro Rendón, también ese no llegó a ser futbolista profesional, pero tenía el talento. Llegó a jugar de forma aficionada Alejandro Rendón. Entonces, continuando, Joan. ¿En dónde iba? En lo del retiro, sí, me levanté, empecé, jugué esos 2 años, me renovaron contrato por 2 años más, imagínense, y empecé la pretemporada y no sé qué, y pues la verdad no sé, no me sentía muy a gusto con una situación que estaba viendo en el club. Pues resulta que había jugadores que hoy en día están a nivel internacional en equipos, los vendieron, pero en ese momento yo estaba jugando muy bien, me gané la titular. Y yo sentía como la incomodidad, porque desde todos los puntos del equipo querían ponerlos, pero jugaban bien, pero yo entraba y no me dejaban banquear, entonces yo noté esa incomodidad, yo me sentía así, que era como, no me dejaba sacar por nivel, pero entonces llegó un punto donde yo tomé la decisión, y ahí fue donde aparecí en el Inder haciendo gambeteando obstáculos al mes. Fue una corta pero muy buena experiencia, Iván, en ese momento con el equipo de Deporte y Convivencia. Yo veía en usted, aparte pues de las otras personas que actualmente incluso están en el equipo, como Wilmar Roldán, como el profe Luis Fernando Montoya, como el mismo Víctor Luna, personas como usted que más allá de lo estrictamente deportivo han trascendido a ver otros elementos del juego, más allá de lo que usualmente se habla, pues del tema táctico, estratégico, que es muy válido, pero también ver otras cosas más del tema humano que también circulan allí alrededor del fútbol o alrededor del deporte mismo. Sí, Diego, total. Ya es un ejercicio muy bonito porque, como decía, uno se despoja como de pronto un ambiente hostil en cuanto a algo superficial que hay en el deporte. Si uno canalizara bien eso cuando es deportista, la rompería, pero uno lo adquiere como el dicho, si el joven supiera y el viejo pudiera. Entonces, en la etapa ya después, con Diego, con Wilmar, con todos esos, pasar a la siguiente etapa, despojarse uno de los egos, de ese ambiente, y ayudar a la gente que está para que tenga un mejor desarrollo, como decía anteriormente, despojando y haciendo énfasis en la comunidad de un desarrollo integral de toda la dinámica del deporte, y en este caso pues el fútbol. Iván, cuesta mucho el retiro, digamos que usualmente el futbolista tiene una carrera, usualmente no, yo diría todos tienen una carrera muy corta, algunos llegan a 35, 36 años, algunos ya
hablando muy posiblemente de los arqueros que pueden llegar 40, 42 en algunos casos, pero usualmente es una persona joven para el resto de actividades humanas, pero en el fútbol, en el deporte de alto rendimiento, a una edad muy temprana ya tienen que retirarse y buscar otras alternativas. Cuesta mucho ese retiro, ¿usted cómo lo ve? Total, y es un tema que muy pocos le paran bolas y que pues eso es lo que nosotros estamos haciendo énfasis en hacer conciencia a muchos deportistas porque esto es efímero, esto es de 10, 15 años, el que le vaya bien, más allá del tema económico, que es un tema que es la realidad, pues que muchos a veces no tienen una educación financiera. Y les entra a costar su vida porque no van a tener los mismos ingresos y empiezan a vivir como si jugaran. Entonces, va mucho, va articulado ese tema financiero, el tema del ego, el tema de la aceptación. Inclusive hay casos en la NFL y en la NBA, el síndrome del retiro, donde se han visto casos de suicidio. Más allá del dinero, porque salen y no saben, no se sienten listos para enfrentar otro aspecto, donde ya tienen que ir a un banco y tienen que hacer una fila, donde ya tienen que y van al carro a poner el radio y ya no les regalan los rines, ni les dejan los carros baratos, ni los utilizan para publicidad. Entonces, más allá a veces del dinero, les hace falta es el reconocimiento. Entonces es trabajar en la aceptación de una etapa diferente, donde uno ya es un ser común y corriente, que sí, de pronto puede ser reconocido por lo que hizo anteriormente, pero interiormente tiene que uno estar preparado para ser un elemento de la sociedad igual a todos y para entrar a esa tranquilidad espiritual que le va a permitir vivir feliz y vivir tranquilo, o si no, porque lo he visto excompañeros, jugadores de hace 5 o 10 años que se han retirado y todavía tienen comportamientos como si fueran jugadores. Entonces, es bueno, yo me siento orgulloso de que jugué y tuve la oportunidad de jugar profesional, pero una cosa es sentirse orgulloso y otra cosa es no aceptar que ya uno no lo es. Entonces, es trabajar en que la vida uno no es menos porque ya dejó de ser famoso, uno no es menos porque ya no tiene el reconocimiento, no, antes tiene que el mejor pasado, el mejor futuro es el presente, trabajar en el presente, en sentirse bien hoy, y eso es un tema complejo para trabajarlo porque se ve muchos compañeros, yo tuve la oportunidad en el Medellín, compañeros que ganaban mucho dinero, que eran muy importantes, en este momento están en una situación complicada, entonces ahí es donde uno entra a apoyar y a encarrilarlos en que vean la vida más allá del ego, en la felicidad y en una vida estable. ¿Cree usted, Iván, que de pronto hay una carencia desde la misma formación, desde los clubes profesionales, para preparar para ese camino, para ese momento que va a llegar inevitablemente del retiro y de ver otras alternativas al momento de que eso suceda? Total, y es que ahí podemos tocar hasta varios puntos. El foco y donde nace todo es el tema social y hasta político de nuestro país. Y el otro donde se puede suplir o se puede ayudar, que sería el encargado de los equipos, porque conocemos que en Colombia hay mucha desigualdad, hay jugadores de todo tipo, hay jugadores que vienen con una preparación porque tienen la oportunidad desde la parte psicosocial, socioeconómica de sus hogares, hay otros que no tienen la oportunidad de sus estudios, pero ¿quién es el que brinda eso y se suple? El entorno del club. Entonces el club debería aplicar un poquito, pensar más allá no solo en el negocio del momento, porque es que en el fútbol se convirtió así, los utilizamos, los explotamos, nos importa la parte social, no nos importa cómo se retiren, no nos importa nada, lo que nos importa es venderlo. Pero entonces por parte de los equipos sí debe haber un tema dedicarle un tema para que el deportista entienda que eso se va a acabar y que su vida no sea traumático el cambio y tengan una vida emocional estable cuando se retiren. Iván, usted tocaba el tema del presente, hablemos un poco de ello, de lo que viene desarrollando, acompañando esa parte de deportes, de recreación, de actividad física desde el instituto allá de Tunja. ¿Cómo ha sido ese reto profesional para usted y qué le ha aportado también esa trayectoria previa, tanto en la parte dirigencial, tanto en el Medellín, también lo que usted tuvo pues allá en Tunja, en su trayectoria también en la parte dirigencial, como en su trayectoria como futbolista profesional? Bueno, Diego, no, pues muy contento y lo que le decía al inicio de la charla, el tema
público ya uno cambia el chip, ya uno empieza a ver las problemáticas sociales y lo que uno quiere es abarcar y desde los programas del instituto cumplir y fortalecer. O sea, la política en cabeza de nuestro alcalde, de Alejandro Funeme, quien también fue futbolista, es fortalecer los programas. Usted sabe que eso transversaliza la sociedad, el deporte, y es un transformador social. Entonces, fortalecer, tener buenos instructores, darle calidad a los programas, y entonces a mí hay unos espacios para alto rendimiento y que ahí es donde también entra uno a vivir, a sentir lo que sienten los deportistas, sus problemas, sus inconvenientes para poder realizar deporte. Allá se mete uno en mucha parte que uno la vivió. Entonces, pues la política ahorita yo lo estoy viendo como una empresa, como tenemos que dar muy buenos resultados, tenemos que impactar mucha gente, tenemos que llegar a gente que no tiene la posibilidad, lo que le decía anteriormente. Ya en este contexto ya nos vamos a llegar a gente vulnerable. En el fútbol no. En el fútbol el vulnerable llega y brilla por luz propia. Aquí no se convierte en rendimiento, sino en darle una oportunidad que por medio del deporte se aleje del alcoholismo, de la drogadicción, de la violencia intrafamiliar, que en esta ciudad se ve mucho por el alto consumo de alcohol, pero el objetivo es llegar que el deporte sea un transformador social y que lo supla a veces la deficiencia que hay en los hogares. Iván, y me imagino que con el contexto actual, como en todas las ciudades, ha habido dificultades para ejecutar eso previamente estructurado, eso que se había planteado. ¿Cómo ha sido acomodarse a esas lógicas actuales con el tema de la pandemia, que es algo al que no podemos desconocer, que tiene una incidencia sobre los planes? No, total, esto nos cambió la vida, los planes a todos. Pues Diego sabe que ha tocado pensar en lo humano, hasta en temas salariales de la gente que está en el instituto, sin abandonar los programas que hay en los institutos. Entonces, tratando de llevarla de manera virtual, que no es lo mismo, pero estamos en una época de aprendizaje, de mirar cómo tratamos de la práctica del deporte y la práctica de los programas de esta manera, y esperando que esto pase rápido para poder hacer muchos planes de los que tenemos ya casi plasmados y casi autorizados para el plan de desarrollo. Entonces, esperando pues que todo vuelva a la normalidad, pero esto ha sido de aprendizaje. Nos ha tocado acomodarnos, mirar cómo se trabaja de manera virtual. Iván, se te fue el sonido ahí de nuevo. Hola. A ver, ahí. Bueno, ¿dónde iba? A ver, no sé, todavía está como no tan bueno. Hola. A ver, Hola. Se pierde por instantes. Hola. Ahí. Ahí se me está escuchando. Se va por momentos. Viviana Perico, qué bonito ver que el deporte de Boyacá está en tan buenas manos. Pues Iván es un gran profesional, un gran ser humano, y tuvimos la oportunidad de conocerlo mientras estaba en esa etapa de futbolista profesional, y personalmente tengo que decirlo, aunque en este momento pues esté en un rol más como de conversar con él, pero esa amistad que se forjó tuvo que ver también con esa diferencia que uno notaba. No es por denigrar o por hablar mal del futbolista habitualmente, pero creo que Iván marcaba diferencia en ese sentido. Era una persona con la que se podía hablar más allá de las preguntas cliché o más allá de los interrogantes ya preestructurados. Entonces creo que desde allí ya se proyectaba como a cosas grandes dentro del deporte. Iván, y le quería ahí proponer un cambio de frente, pero no, sí se alcanzó a escuchar lo que mencionaste, de adaptarse a la virtualidad, de las condiciones pues que ha tocado de aprender. Quería hacerle un cambio de frente ahí, como los que a usted le gustaba hacer dentro de la cancha. ¿Ya se escucha? Sí. Ahí se escucha. Okay. Iván, ¿y cómo fue conocer a Johan Cruyff, hacer parte también de esos procesos de educación en los que él estuvo dirigiendo y usted también estuvo ahí presente? No, es uno de los mayores triunfos que he tenido en el deporte, la satisfacción de conocer un referente. Pues no sé, muchos a veces no tienen la idea de quién fue él. Él es una persona que cambió. Iván, ahí se nos volvió a ir el sonido.
No sé si el micrófono está fallando o qué será. A ver, y si ensayamos sin el manos libres, ¿será que funciona de pronto? Ahí, A ver, ¿me escucha? ahí se ¿Me escucha escucha. bien? Sí, sí, Listo. sí. Ah, bueno. No, pues fue una experiencia muy bonita porque fue una persona que transformó y cambió la forma de ver el deporte. Me siento identificado con él. Él es una persona de muchos ideales, pues muchos que no saben, no fue a un mundial de fútbol porque había dictadura en Argentina, entonces su ideología no le permitió ir al mundial. Me siento identificado por él porque es una persona de carácter, lo seguía siempre, se preocupó porque el deportista, por el retiro del deportista. De ahí sale la idea de crear el Cruyff Institute, que hoy en día es uno de los institutos más importantes en gestión deportiva a nivel mundial. Y el sueño de él es ese, generar los espacios para que los deportistas salgan y gerencien o administren el deporte. Entonces, la experiencia con él fue muy bacana, lo alcancé a conocer, gracias a Dios. Yo lo conozco en junio del 2015 y tristemente él muere para final de ese año. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo y el legado que él deja en todo, la transformación de la organización deportiva, los modelos de entrenamiento, o sea, le cambió la visión al fútbol y creo que todo eso es lo que se ha implementado, el modelo Barça, el modelo, todo lo que ha sido exitoso en el fútbol, parte de él, de una consecución de ideas que él recoge de varios estilos de diferentes países, pero poniéndole su sello personal y después en lo administrativo dando ejemplo y pues bueno, me sentí identificado porque se fue más allá del balón. Ese detalle que usted menciona, luego de Holanda ser su campeón en el 74, en Alemania 74, él renunciar a esa posibilidad de ir a Argentina 78, creo que fue un gesto también de crítica política que muy pocos en su lugar pues harían, porque él renunciar a una Copa del Mundo que es lo más grande que puede tener un jugador de fútbol a nivel de mayores, selección de mayores, pues no es algo menor, es una crítica que había que hacer una renuncia grande para Johan Cruyff. Eso no lo hace sino Johan Cruyff. Sí, impresionante. Renunciar a un mundial de fútbol por conservar sus ideales y su postura, ahí empieza a mostrar que era una persona que quería imponer su idea y muy objetivo con sus principios. Entonces, siendo técnico lo hacía, siendo directivo lo hacía y eso fue el legado que ha dejado. Y nosotros pues como estudiantes y como todo, uno siempre tiene referentes y él es uno. Entonces los objetivos de él uno los plasma. Hay muchas frases, sobre todo la que nosotros en el instituto nos daban a conocer, era la de que quién mejor para defender los intereses del deporte que alguien que tenga corazón de deportista. Entonces yo la sigo siempre y eso se me metió en la cabeza. Antes de morir, él dijo que él quería que su sueño era que un estudiante del instituto llegara a ser ministro de deportes de algún país. Entonces, pues, si alguno día lo logra uno conseguir, pues, muy chévere, si hay que trabajar, algunos llegarán a otro país a conseguirlo, pero ese es el objetivo, hay que soñar. Entonces él es una persona soñadora y que ahí vamos luchando por los sueños y con ese gran referente y con sus ideas. Iván, otro cambio de frente aquí en esta conversación. Dentro del fútbol, jugadores con los que haya compartido que, digamos, usted conserve una amistad que haya trascendido más allá de las canchas. Perdón, que se me fue. Jugador con el que usted, bueno, aquí Marulo también nos está planteando un interrogante, un jugador que admire que no sea Cruyff. Bueno, retomemos esa pregunta y después le planteo la que yo estaba poniendo. En lo deportivo, el gordo Ronaldo, el gordo, Ronaldo es Nazario Dalí. Sí, el único que después de una operación de ligamento de tendón rotuliano y va y queda goleador de un mundial. Yo cuando volví de esa operación no me podía mover y ese quedó goleador de un mundial. Entonces es un fenómeno. Iván, no, le preguntaba era con qué jugadores ha trascendido la relación de pronto una amistad más allá de las canchas, con quienes de pronto conserva todavía contacto, tiene alguna, digamos, una buena relación en ese sentido ya extradeportivo. Bueno, no.
Del Medellín en estos días hicimos una reunión porque el grupito de amigos que teníamos seguimos hablando con César Baloyes, con Lewis Ochoa, con Diego Álvarez. Después en Tolima hice muy buena amistad con Kylian Birbiescas, queda con John Alex Cano, pero principalmente con Baloyes y Lewis y Sebastián Botero, pues que siempre tuvimos la oportunidad de estar con él en el Medellín ahora en otra etapa. Seguimos conservando nuestra amistad y seguimos esperando tener la oportunidad de volvernos a reunir en otro plano del deporte. Aquí José David Marulanda dice, y en lo dirigencial, ¿qué es su modelo o quién es su modelo? Me imagino que quiera pues como profundizar. ¿Pero qué sería? ¿Como un modelo deportivo o como un referente también? A ver si él aquí nos especifica, si de pronto, no sé si sea un dirigente deportivo o un modelo de organización deportiva que a usted le haya, podemos hablar de los dos, tanto individuo que esté en la dirigencia deportiva como una estructura ya a nivel organizacional en el contexto deportivo que usted admire o que reconozca como positiva. Bueno, no, pues es que a todos les toma uno lo positivo. Por ejemplo, una persona con quien tuve la oportunidad de compartir en ese tema ya como de marketing y de gestión y como líder fue el presidente Eduardo Silva, que la verdad pues tengo muy buenos recuerdos de él. Tuve la oportunidad de trabajar unos 5 o 6 meses porque cuando yo llego estuve muy poco tiempo, él renuncia. Como en ese aspecto de liderazgo, de empresa, en el tema financiero me pareció una persona muy, muy integral. Y como ya en el tema de director deportivo, pues tuve tengo como referencia el que fue director deportivo del Sevilla, el Monchi, ¿no? También Calvito, que hizo un ejemplo de organización y es interesante que se puede estudiar el caso de él porque llegó con el Sevilla a conseguir casi todos los títulos. No pudo pues también porque le tenía al Barça y el Real Madrid, pero tuvo un modelo de gestión, modelo de juego, modelo organizacional, perfil de jugadores, modelo económico que le permitió conseguir triunfos en Europa. Ese es como una persona a quien yo admiro porque es más de admirar a veces a alguien que con pocas herramientas llega a conseguir casi igual que los otros. Una cosa es que le digan a usted, coja el Patriotas y dé resultados o coja Nacional. Y en la parte, los dos son complejos porque tienen unos objetivos diferentes, pero es evidente que con mayores recursos se hacen las cosas más fáciles. Iván, ¿usted dónde visualiza, antes de preguntarle por usted, hemos planteado ubicarnos en el presente, pero es inevitable mirar de reojo el futuro, a su hermano que viene demostrando con equipos, usted habla de eso, justamente, equipos que no tienen el poderío económico que puede tener Atlético Nacional, la organización que tiene Deportivo Cali también, como uno de los clubes que uno reconoce como más organizados en Colombia, y Diego Corredor ha tenido muy buenas campañas con dos clubes que no son grandes en Colombia, ha demostrado ese potencial deportivo. ¿Dónde lo proyecta usted? ¿Usted lo ve en qué plano a él como director técnico? Pues bueno, yo veo que él va haciendo su proceso como debe ser, despacio, adquiriendo sus conocimientos y cuando supera etapas llega preparado para la etapa. A veces los entrenadores, el afán de llegar los hace que su carrera sea algo frustrada o no tenga resultados positivos en cuanto a lo deportivo. Pero en el caso de él veo que es un entrenador que el paso que da lo hace con mucha tranquilidad. En Patriotas duró bastante tiempo, en Pasto llegó y estableció también un modelo deportivo, está teniendo el apoyo de los directivos y lo veo con la mayor fortaleza que él tiene es, pues aparte de su capacidad como entrenador, la paciencia y la humildad para entender que tiene que llegar en el momento que es. La verdad, pues, de seguir así, pues, mire que Pasto está ahí, si hablamos de porcentaje, por porcentaje de partidos jugados, porque él tiene un punto menos que Nacional, pero si saca el porcentaje, es el que más puntos ha hecho. Entonces, hoy es el primero. Entonces, de seguir así, pues, yo lo veo, pues, que pueda cumplir sus sueños. Los sueños de él son como los míos en lo dirigencial, llegar lejos. Ayer tuve la oportunidad de conversar con él y él es una persona también muy estudiosa, se prepara,
ha estudiado mucho, se prepara por lo humano, le gusta marcar diferencia en lo humano, que es lo más importante, y aparte pues lo estudioso que es en la parte técnica del fútbol. Pero yo la verdad con el proceso que lleva lento, creo y le deseo lo mejor como hermano, que pueda llegar muy lejos. Es de los pocos entrenadores en Colombia que maneja un modelo de juego, un modelo de entrenamiento, que se mete en la parte dirigencial también para cumplir con los objetivos del club. Entonces es un entrenador integral, que Dios lo permita, porque no lo sabe sino él, que pueda llegar a cumplir sus sueños y pueda llegar muy lejos como entrenador. Iván, hablando de entrenadores, hablemos de los que usted tuvo al frente, ya para ir cerrando, ya dentro de pocos minutos vamos a ir despidiendo, pero de los que nos quiera hablar, detalles, digamos, que usted haya resaltado en esos directores técnicos que haya tenido en su carrera. No, tuve todo. En la parte personal, el profe Sachi, un señor, un caballero, un tipazo. En esa, en esa parte técnica que le aprendí mucho también, el profe Luna era un adelantado. En esos tiempos ya nos entrenaba con cosas que se ven en el modelo moderno. Con el profe Juan José la seriedad, con el profe Pedro también su temple, pero sin pasarse a otras cosas. Tenía mucho carácter, pero era una persona muy respetuosa. Después, no sé, ya después tuve a Hernán, que tenía un temperamento fuerte y también se aprendió cosas. Y no, de todo se saca uno un poquito. Alexis, la capacidad de convencer a uno como jugador lo convencía, y entraba uno a la cancha y uno se creía un guerrero para la equidad. Entonces también todos tienen su cosa buena, y de todos tiene que tomar uno un poco. Pirín se lo ha aplicado defensivamente, que también se consiguen cosas, conseguimos un ascenso defendiéndonos y, como se dice, de punta y para arriba, pero todos estábamos enfocados en esa idea y la cumplíamos, y nos defendíamos tanto que no nos tenían ni un gol ni opciones de gol, pero así ganábamos con pocas llegadas. Entonces de todos se le aprende un poquito, y de todos hay que sacarle lo mejor para de pronto tener un concepto claro del fútbol en general. Ahí Marulo preguntaba algo que es muy interesante: ¿qué le faltó hacer? ¿Qué logro quedó pendiente en su carrera deportiva? Algo que usted diga, ese fue mi pendiente que no logré. No, pues llegar más lejos. Precisamente yo, como de pronto me faltó enfocarme más en la parte deportiva, porque yo pues tenía como el talento, pero lo digo, yo me acuerdo que yo llegaba al gimnasio y Jackson me decía, hey, corre, venga, hacemos gimnasio cuadrado, y yo, como que era así, como que no sé qué. Entonces hoy en día veo por qué ellos llegaron allá, su talento, su mentalidad y todo. Eso de pronto me faltó hacer como jugador para lograr cumplir más sueños, ganar más títulos, ir a otros equipos, poder luchar el sueño de alguna convocatoria a una selección. Por allá tuve una vez a una sub-23 con el profe Jaime de la Pava, una invitación, pero de resto no. El hecho de no haberme enfocado, porque yo me enfocaba un poquito más en el estudio, pero hubiera podido haber hecho las dos cosas bien: estudiar y jugar y poder cumplir los dos sueños. Pero eso lo ve uno ahorita. Como le decía, si uno joven supiera, pues los años no llegan solos, y la experiencia a uno le va marcando y lo va haciendo mejor persona. Entonces, Iván, faltó de pronto que disciplina, determinación, creérsela, más trabajo. ¿Cuál detalle? Un poco de todo ello. Creérmela, porque yo veo, pues, si yo analizo, yo inclusive fui titular por encima de muchos referentes que llegaron muy lejos. Pero me faltó eso para pasar al siguiente nivel. De pronto yo no era tan fuerte muscularmente, era rápido, pero sí me era puesto más juicioso en el tema muscular, en un gimnasio, había pasado a otro nivel y ahí me había lesionado menos. Entonces me faltó fue enfocarme a la profesión, porque yo siempre cumplí. Yo pues no era una monja, pero yo a los entrenos llegaba bien, yo cumplía con todo. Pero ¿qué pasa? También tenía espacio para la vida social, pero yo nunca fui responsable en los entrenos, siempre fui respetuoso. Me faltó fue tener más, enfocarme en cumplir ese sueño. Y lo que pasa es que uno no lo veía tan cercano. ¿Por qué? En ese tiempo no es como ahora, que todos tienen empresarios. A nosotros no, en ese tiempo era como más natural la cosa. Entonces de pronto
en esa cultura no teníamos ese sueño y uno veía muy difícil. En el tiempo para ir a Europa era muy difícil o para pasar a otro lado. Entonces, pues el aprendizaje de hoy es que me faltó enfocarme más y eso lo aprendí para hacerlo en mi carrera ahora como en la parte dirigencial. Estoy muy enfocado, me gusta prepararme, me gusta meterle con todo y eso lo aprendí, lo que dejé hacer y que no cumplí muchos sueños como jugador, lo estoy haciendo ahora en esta etapa. Fue aprendizaje. Bueno, lo importante es aplicar todo ello ya al campo en el que se encuentra hoy y seguramente tendrá también una gran figuración en ese campo dirigencial. ¿Se visualizan algún cargo? ¿Lo podemos mencionar o más bien dejarlo ahí que la vida misma lo vaya encauzando? Pues sí, la vida misma lo va llevando a uno, pero uno quiere llegar, uno no, la vida uno no sabe, pues yo sí sueño con ser presidente de algún equipo profesional, con llegar a la Federación Colombiana de Fútbol, si es en el sector público, llegar hasta un ministerio, pero la vida le va mostrando el camino a uno. Sí tengo muchos sueños y voy a trabajar por ellos, pero lo que usted dice, Diego, la vida lo va poniendo a uno donde él, lo va direccionando y uno ya va diciendo, uy, por aquí es, aquí se me abre más la oportunidad, en este contexto estoy como más claro y vamos dejando hacer todo bien el día a día, tratar de ser lo más responsable y juicioso con las labores, en este caso con la misión que me han comentado el señor alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, y paso a paso ir, pero seguir soñando porque es que si no sueña uno, ¿quién sueña por uno? Bueno, ¿Cierto? Iván, yo creo que sí, no, total, tiene que partir de uno y también de esas aspiraciones, de esos deseos. Ahí dice Marulo, si llega de y me tiene en cuenta. A mí también, Iván, ahí no se olvide, cuando esté en el paraíso, no se olvide de nosotros. Iván, no, ha sido un gusto conversar como siempre. Dejemos ahí tema para una segunda parte en unas semanas, también para dar un respiro a la gente. Y siempre quedan detalles muy interesantes, reflexiones, vivencias, anécdotas, elementos que sirven para toda la gente que está muy en el tema del deporte. Bueno, Diego, muchas gracias también. Felicitaciones por su grado. Es una Gracias. persona muy estudiosa, ya 2 carreras, ¿no? Psicología y comunicación social. Mejor Sí, la dicho, maestría que hace 4 años. no, eso mejor dicho, por todos lados, felicitaciones, Diego. Gran persona, gracias. Diego ha sido una persona que me apoyó en ese tema, algo de dirigencial y enfocarme en un momento que yo estaba recién desempacadito del fútbol, entonces siempre lo voy a recordar. Y no, Diego, esperando el del ADN, ese sí lo estoy esperando, el artículo de ADN. Entonces, no, éxitos, que Dios lo bendiga a toda su familia y muchas gracias por este rato que compartimos. Bueno, Iván, un abrazo y seguimos en contacto y gracias a la gente también que estuvo por ahí conectada muy pendiente. Un abrazo fuerte, Iván, y seguimos entonces comunicándonos. Ahí dice Ivancillo, nos vemos en Tunja cuando esta locura medio se arregle. Diego, a ver, Marulo dice, Diego, un adelantado total, desde cómo preguntar en la universidad, desde ahí se notaba para dónde iba. Felicitaciones, no, Marulo, mil gracias, hermano, por esas palabras. Fue un gusto compartir con vos también en esta etapa universitaria. ¿Conoces a Marulo, cierto, Iván? A Sí, José a David Marulo Marulanda, yo creo también. que se conocen. Carlos Barajas, ya me acordé, yo no estaba, claro, él es mi vecino desde niños, crecimos en el barrio Los Muiscas, donde crecimos en Tunja, y bueno, me toca buscarlo para hablar, somos gran amigos, pero hace rato no nos veíamos, crecimos, mejor dicho, con él, era el que jugaba ahí en la cuadra. Y a José David Marulanda, me imagino que también lo conociste por todo el tema del marketing deportivo, un hombre que ha estado muy allí. Me imagino que en algún momento se hayan cruzado en este camino. Sí. Él trabajó en el Medellín, tuvo algunos con negocios con Medellín, 2005. Somos también muy grandes amigos, seguimos hablando, por ahí hemos hablado temas de marketing deportivo, ahorita se paró un poco por esto, de la familia del fútbol de Medellín, que siempre, cuando hizo la práctica, sí, trabajó en el Medellín, Ah, sí, ahí sí. está, ¿sí? Fue 2005, sí, fue 2005, fue en esa época. Qué buena memoria, Iván. Sí, sí, sí. Entonces, no, Bueno, siempre es Iván, bacán, un amigo. Para nos volvamos a encontrar. ahí cuadramos un espacio ahí de conversación también sobre marketing deportivo y Marulo tendría mucho por aportarnos en ese sentido. Listo. Saludos a Marulo, a todos, Bueno, Diego. Gracias. un abrazo, feliz noche.
Lo mismo. Chao, Chao, chao. chao. Chao.